Perfecto, amigos, estamos en el cuarto módulo, vamos a ver los charts de compra y venta. Los mercados NFT es un mercado que casi siempre se repite lo que sucede con los nuevos proyectos. Casi siempre nosotros vamos a ver lo siguiente, que un proyecto empieza a abrir los primeros minutos, aproximadamente entre los 30 y 35 minutos, el proyecto empieza a lateralizar. Una vez que lateraliza es cuando nosotros podemos tomar esas oportunidades maravillosas de compra y venta. Vemos que el precio baja hasta los 30 minutos, entre los 30 y 30, entre los 35 y 45 lateraliza y luego vuelve a subir. Ok, eso que te acabo de explicar yo es la manera como uno debería estar operando. ¿Por qué? Porque el chance es bajísimo de error, sigue patrones matemáticos, entonces esos son los momentos claves en los cuales uno puede comprar y tener profit en minutos. Ok, en minutos es cuando hacemos los profits aquí. Ahora, sucede lo siguiente, te lo voy a explicar en este momento. ¿En qué consiste esto? Vamos a poner un zoom un poquito más grande. Vamos a poner esto un poquito más grueso para que se pueda visualizar mejor. Ok, lo que estamos viendo es que este proyecto comenzó a mintear a las 12. Necesito que prestes atención en los tiempos. En general deberías agarrar un papel y ponerte a escribir. El proyecto comienza a abrir. Vemos ventas recontra caras como 0.55. Esto no nos sirve porque es una venta X. Tenemos que ver cuándo es que los precios empiezan a acumular. El precio empieza a abrir en 0.5. Las primeras ventas. Hasta los 30 minutos, diría yo quizás, hasta el minuto 35 aproximadamente, hasta el 45, son los momentos en los cuales temporalmente tú tienes que estar con tu reloj calculando que van a ser los momentos dorados en los cuales el precio probablemente ya no va a bajar más. Entonces tú haces el siguiente análisis. Tomas un precio de apertura. En este caso, 0.5. ¿Por qué no 0.55? Porque solamente hubo una compra. Vemos compras repetidas en 0.5 y cuando es la gráfica empieza a señalar. ¿Hasta qué precio llegó? Hasta 0.35. Entonces, sencillo. 0.5 menos 0. A ver, escribí mal. 0.5 menos 0.35. Nos da 0.15. Ahora, el precio tiende a rebotar entre el precio de apertura hasta el precio mínimo donde lateraliza aproximadamente hasta un 80%. La diferencia entre estos dos es 0.15. Entre el precio de apertura y el precio mínimo es 0.15. Ahora, la diferencia por un 80% por 0.8 nos va a dar 0.12. 0.12 más 0.15, es decir, va a rebotar 0.12 desde el precio mínimo. Entonces, si compramos en 0.35 más 0. A ver. Teníamos 0.12 más 0.35. Nos da un rebote en 0.47 del precio, amigos. Ahora, si es que nosotros vemos la gráfica y lo que ha rebotado, eso es hasta un 80% del precio de rebote. Entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber números redondos. ¿Cuál es un número redondo? Porque estamos considerando hasta un 80%. Número redondo es 0.55, como vemos acá, 0.5, 0.45, 0.4 y 0.35. Si es que yo veo que el precio está llegando hasta 0.47, a mí me correspondería vender por debajo de 0.45 porque es la resistencia aproximada. Hacer la resistencia aproximada en 0.45 a mí me estaría conveniendo vender en 0.44, en 0.449, en 0.43, un poquito debajo porque se dan cuenta que el precio llega a topar, solamente tiene unas cuantas ventas ese precio y luego tiende a rebotar nuevamente. Entonces, bajo esa misma lógica, un buen precio de venta hubiese sido 0.44. A 0.44 nosotros estamos considerando lo siguiente. 0.44 aproximadamente, vamos a tocarlo aquí. Que es donde vemos ventas hechas. Entonces, la lógica es la siguiente. Yo estoy comprando aquí en este espacio temporal.
y en aproximadamente menos de 40 minutos estás tomando un profit de la operación. Vamos a escribir todo lo que hemos hecho. Comienza en 0.5. Baja hasta 0.45, hasta 0.35. Eso nos da una diferencia de 0.15. Ahora, un margen promedio o un margen prudente es hasta un 80%. Entonces, 80% de 0.15 es igual a... ¿Se acuerdan cuando nos había salido esto? 0.15 por 0.8 nos da un 0.12. Ahora, 0.12 más el mínimo, que es 0.35, ¿sí? 0.35 nos da 0.47. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Notamos resistencia. O sea, nosotros podríamos calcular que el precio va a llegar hasta 0.47 en las ventas más altas quizás, que es como las que podemos quizás ver aquí. Entonces, si notamos un número redondo en 0.45, me conviene debajo de 0.45. Ejemplo, 0.44 o 0.43. Ahora, en los minutos vamos a ver otro texto por acá. Mejor por acá. Minutos en los que tenemos que tener cuenta. Bajada hasta en 35 a 45 min. Acá comprar. Pones tu precio de venta. Ojo, debes calcular tu precio de venta y tu precio de compra antes de tomar la operación para que veas si es que la cantidad de capital que estás poniendo va a hacerse. Y luego vender en monto calculado desde los 40 minutos siguientes. O sea, van a ser los 40 minutos después de que el precio empiece a subir. Acá, en este comprar hasta, es cuando lo que aquí hace lo que nosotros llamamos lateralización. Acá, lateralización. ¿Ok? Nosotros vemos el proyecto, baja, lateraliza, compramos en la lateralización, calculamos que va a rebotar hasta el 80% del máximo anterior y vendemos por debajo de ese máximo. Así de fácil es, que te lo he explicado en un par de minutos. Vamos a ver, espero que lo tomes pantallazo. Akimut Dragons. Aquí vemos que empieza a haber actividad aproximadamente 0.65. Esta es una colección que sí llegué a flipear. Sí llegué a flipear. En 0 llega hasta 0.36. Sí, vamos a ver. Ojo, tenemos 0.65. Hasta no tocamos el mínimo mínimo, sino un mínimo estable. Y tenemos 0.38. Entonces, vamos a ir escribiéndolo acá mejor. Quizá la próxima vez. Max 0.68. Min 0.36. Diferencia
0.32. ¿Sí? ¿Estamos bien? 80% de la diff (0.68 menos 0.36 igual 0.32 por 0.8. La diferencia es 0.256. 0.256, ¿no? Ahora vamos a ponerlo con otro color. Rebota. A ver. El mínimo. Sí, a ver, rebota. Mínimo. A ver qué está pasando aquí. El mínimo más 80 más, a ver, más 80% TIF. Ok, el mínimo ¿cuánto es? Lo tenemos ahí, 0.36. Más el 80% de la diferencia, 0.256. ¿Esto a qué es igual? Si te han estudiado 5 años de ingeniería como yo, van a saber usar la calculadora. Va a rebotar hasta 0.16. 0.616, ¿sí? Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver si es que cumple lo que hemos hecho. Vamos a pausar un toque. Ok, retomamos para poder ubicar la cuenta. Ya, ese es el Accumulate Dragons que yo compré. Lo compré en 0.4 y lo vendí en 0.589. Quiero ver si sale el tiempo. 9:38, 9:53 del mismo día. En 15 minutos yo tomé la compra y tomé la venta. Yo no le saqué todo ese split de diferencia que vendría a ser 0.36. Yo le saqué un poco menos, pero yo ni siquiera comprase. Yo no esperé a que rebotase aquí. Yo decidí comprar en un precio base, que fue 0.4, que fue aquí. Y también, si yo sabía que iba a rebotar hasta 0.16, yo dije, yo no quiero vender en 0.6, que sé dónde va a rebotar. Quiero vender un poquito más abajo. Entonces, es ahí cuando yo llego a tomar el profit. En 15 minutos de tiempo. Ok, te acabo de mostrar dos casos. Creo que tengo otro por acá. Este es el Imaginary Ones que te he mostrado de los primeros resultados. La misma lógica, el precio empieza a rebotar en 2, baja hasta cierto punto. Aquí no se ve, pero es la lateralización. Casi siempre los proyectos son dump, vuelve a subir y tomas. Entonces yo compré acá, yo estipulé la venta un poquito más alto. Pero lo bueno es que si no tienes el chance, pero has hecho un buen análisis y el proyecto es de calidad, que ya te voy a explicar cuáles son las características de los proyectos que debes tomar. Si no rebota dentro de los primeros 30 minutos, tienes todavía un largo chance para poder hacerlo, o sea que tu análisis previo fue bueno. Entonces, 5 horas después pudimos vender a 0.88, que fue más o menos por acá, y rebotó hasta 1.9. Creo que tenemos algún otro análisis. Carrefour Gachapón, la misma lógica, baja, los primeros 15 minutos es cuando lateraliza y puedes volver a tomar hasta un 85% de rebote. Este sí está con análisis de Chimpers. Lo mismo, el precio abrió en 0.46, rebotó hasta 3 ETH, la diferencia fue 1.6, el 80% 1.28. 1.28, que es lo que va a rebotar, más el mínimo de 3, rebota hasta 4.28. ¿Hasta cuánto rebotó el precio? Pues por lo visto rebotó incluso más alto. O sea, yo podría vender, no sacarle 1.28 Ethereum de ganancia, sino 0.1 y tranquila, sino sacarle un Ethereum nada más de ganancia y lo hubiese hecho en 20 minutos como vemos aquí de tiempo. No, siempre trata de tomar en cuenta de no seas greedy, no seas
excesivamente ambicioso. Cuando tengas un profit que para ti sea bueno, te recomiendo vender por 80%. Es un número interesante, pero te recomendaría incluso poder tomar quizás menos de eso, 50, 60%, 70%. 80 es un buen número, pero pon el 80 y busca qué resistencia hay debajo. Si yo sé que va a ser 4.3, pero yo sé que 4 va a ser un número entero de resistencia, me conviene a mí quizás poner ese número como resistencia y vender por debajo de 4. Te he mostrado aquí algunos ejemplos. Esto básicamente es la manera como tienes que chartear, como tienes que tomar tus charts. Es información que me ha costado miles de dólares en aprendizaje. Te lo estoy poniendo súper rápido. Esto de los números, el cálculo, eso lo he inventado yo, eso lo he creado yo, eso lo aprendí mediante la práctica y análisis. Así que espero te pueda servir. Y nos vemos en el siguiente módulo, amigos.